Muy bien, entonces hablemos de la historia de la antropología. Para hablar de la historia de la antropología debemos partir entonces en primera instancia del siglo V antes de Cristo y remitirnos al historiador griego Heródoto. Heródoto va a hacer una descripción de la vida de los pueblos que residían a las orillas del río Nilo de esa época. Podría considerarse que esta descripción es una de las primeras etnografías de las que se tenga registro. Luego ya en el siglo XII tenemos a Marco Polo, quien fue un mercader italiano que llega hasta China. Él va a hacer allí una descripción de la sociedad china, toda vez que él residió en este lugar durante 13 años, entonces lleva un registro escrito de lo que él observa. Ya en el siglo XV, con el descubrimiento de América, va entonces a generarse una serie de relatos procedentes de los soldados, los mercaderes, los misioneros, que van a contar cómo era el estilo de vida de los aborígenes que se encontraban en América. Empieza a generarse una particularidad, y es que si bien ya empieza a generarse una conciencia de la alteridad del otro, también empieza un desprecio hacia ese otro. ¿Por qué? Porque a estos habitantes de América se les denomina indios. Y al denominárseles así, de manera genérica, ya se borra toda esa riqueza cultural que existía en estas tierras. Ya en el siglo XVIII vamos entonces a tener a dos filósofos muy importantes que van a empezar a teorizar o a hablar sobre estos salvajes que se encuentran en América y ya en otras partes del mundo que con lo que los europeos empiezan a tener contacto. Entonces, estos dos filósofos, el uno, Rousseau, de apellido Rousseau, Rousseau va a hablar de el buen salvaje, va a decir que estos salvajes vivían en un estado de felicidad, de dicha, gracias a que no habían tenido contacto con los desarrollos del pensamiento europeo del siglo de las luces. Mientras que otro filósofo, que era un conde, el conde Buffon, él decía que el desarrollo de los pueblos era lineal, que todos los pueblos debían de pasar por ciertos procesos y que evidentemente los europeos, los occidentales, ya habían pasado por todo ese proceso evolutivo y que los salvajes no, los habitantes de América no. Y eso ya daba una legitimidad eh, al expansionismo europeo, de llevar su cultura, de imponer su ideología, su religión, sus costumbres en estas nuevas tierras. Ya en el siglo XIX empieza la época del colonialismo, y aquí ya podemos hablar académicamente de antropología. Y esta antropología va a estar muy influenciada por las ideas del conde de Buffon. De hecho, con la publicación del libro del origen de las especies de Darwin, donde hablan de la evolución biológica de las especies, de la vida, los antropólogos ya de esa época, que no eran antropólogos todavía, eran académicos, eran médicos, abogados, zoólogos, empiezan a preguntarse sobre la evolución social y cultural. Y empiezan entonces a equiparar
mm, que si en las especies ha evolucionado el más fuerte, ha sobrevivido el más fuerte, entonces en las culturas y en las sociedades también. Esto va a legitimar realmente ya el imperialismo europeo, que Europa empiece entonces a ponerse ya definitivamente por encima de los otros grupos humanos que están por fuera de Europa, por fuera de Occidente, y ellos ven legitimado que impongan su cultura, sus formas de pensar, de actuar y el erradicar las formas locales que van encontrando. Ya entonces en la primera mitad del siglo XX vamos a encontrar dos vertientes de pensamiento en lo que respecta a la antropología. Vamos a encontrar entonces en Europa un antropólogo, ya este sí es antropólogo, de apellido Malinowski. Malinowski va a hablar del funcionalismo, y cuando él habla del funcionalismo, habla que la sociedad es una serie de células, y cada célula obviamente va a ser cada individuo. Las instituciones de esa sociedad van a ser los organismos, y esto va a ser funcional en la medida en que esos organismos, en que estas instituciones vayan acorde a lo estipulado por los europeos, por los académicos intelectuales europeos, y legitima que cualquier intento de revuelta por parte de los locales o aborígenes que encuentran en estos nuevos territorios, legitima que esas revueltas sean suprimidas porque son disfuncionales. Entonces aquí nuevamente la antropología, la teoría antropológica, encuentra de una u otra manera una postura de estar al servicio de este expansionismo europeo. Pero al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, Franz Boas, que es el padre de la antropología en los Estados Unidos, va primeramente a empezar a hablar de 4 ramas de la antropología, que son las que se conocen ahora. Entonces él empieza a hablar de la antropología física, empieza a hablar de la arqueología, de la antropología lingüística, de la antropología cultural, y él también va a plantear su teoría del particularismo histórico, en la que cada pueblo tiene su propia línea evolutiva igualmente válida, y por tanto él va a estar en desacuerdo de las teorías evolucionistas y teorías racistas. Ya en la segunda mitad del siglo XX, cuando en el mundo de esa época empieza a cuestionarse de una manera muy fuerte el colonialismo y empieza un proceso de descolonización, la antropología empieza una crisis. ¿Por qué? Porque se empieza a cuestionar a sí misma su rol y su papel. Entonces, aquí empiezan a emerger antropólogos como Lincoln Kaiser. Lincoln Kaiser fue un antropólogo estadounidense que se va eh, a dedicar a estudiar los fenómenos de las pandillas en Chicago, de los códigos que tienen los pandilleros en ese entonces. Y aquí ya empiezan a hacerse unos ejercicios a nivel de antropología en los que ya pasamos a hablar de una antropología urbana. Ya empezamos a hablar de una antropología ya no de tierras lejanas, ya no de tribus o de sociedades campesinas, sino de colectivos que se encuentran en las mismas ciudades en donde habitan los antropólogos. Obviamente, cuando hablamos de la historia de la antropología, también debemos de tener entonces en cuenta la antropología en Colombia. Primeramente, tener
en consideración que la antropología en Colombia oficialmente viene a fundarse en el 1941 con la creación del Instituto Nacional de Antropología. Este Instituto Nacional de Antropología va a ser impulsado por dos antropólogos europeos que vienen huyendo del nazismo. Primero de Rivet, que va a ser un francés, Paul Rivet, y Schottelius, que va a ser un antropólogo de origen alemán. Ellos van a hacer una serie de recuentos sobre la sociedad de los indígenas que habitan Colombia en esa época, y van a estar apoyados por una serie de académicos pertenecientes a clases altas que se empiezan a preguntar por la adaptación que están teniendo algunas tribus indígenas en Colombia y sus procesos de marginalización. Vamos a hablar también entonces de uno de los primeros etnógrafos que tuvo Colombia, que fue Gregorio Hernández. Gregorio Hernández va a hacer una descripción etnográfica de los Wayuu, y de hecho es prácticamente el primer trabajo etnográfico del que se tiene recuento en Colombia. Y finalmente tenemos a Virginia Gutiérrez. Virginia Gutiérrez es una antropóloga que va a teorizar sobre la composición familiar en Colombia. Es uno de los trabajos pioneros en cuanto a la familia en Colombia, la composición familiar, las dinámicas que allí se observan. Y de hecho su trabajo es tan amplio que tanto en la antropología como en la sociología ella se le rescatan sus aportes a la fecha.